Hola, eh, a mí me pidieron que hablara acerca de odres nuevos en la crianza y pues sabemos que al abrir la palabra tenemos que orar para pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, gracias por este día, porque nos das la oportunidad de venir a tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra necesidad, nuestra incapacidad. Háblanos, Señor, y que sea en verdad para tu gloria, que en verdad nuestros corazones puedan recibir aquello que tú estás hablándonos el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Odres nuevos en la crianza. Esta imagen de odres nuevos, que bueno, ya el pastor Lenin nos explicó, está también en Marcos capítulo 2. Así que me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Marcos 2. Y expresamente en el versículo 21, Marcos 2:21 es donde viene este pasaje. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y yo sé que lo acabamos de ver, pero la idea es que no se puede reutilizar algo, ¿no? El traje, un traje viejo con un parche, con una tela nueva, lo que pasa es que la tela nueva al lavar se encoge y entonces pues se va a contraer, mientras que el vestido que ya está viejo pues no se tiene que encoger porque ya pasó ese proceso. Entonces, lo que era una pequeña rotura ahora se convierte en algo mayor porque el paño nuevo rasga y destruye. Y lo mismo ocurre con los odres. Los odres eran hechos, eran, digamos, botellas, pero hechas de piel de animal. Y pues cuando ponías vino nuevo o vino en proceso, se fermentaba y eso hacía que pues el vino expidiera cierto tipo de gases y la piel del odre pues se expandía con el vino y cedía con los gases y ya se estiraba. Pero cuando pones vino nuevo en un odre que ya está estirado, lo que pasa es que se revienta y se pierde el vino y se pierde el odre. Y lo que Jesús está tratando de decirnos en el sentido más amplio, básicamente es que Jesucristo no vino a parchar una religión o un sistema religioso, no vino a remendar una serie de cosas, ¿no? Nosotros hacíamos algo malo y ahora pues con Cristo nos ayuda a corregir nuestro camino. No, Jesús vino a ser nuevas criaturas. A través de la cruz lo que nosotros tenemos no es una reformación, no somos egresados de una especie de reformatorio, sino nuevas criaturas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y esa es la idea que encierra esto de los odres nuevos. Ahora, el capítulo en el que está, Marcos capítulo 2, todo tiene un solo tema. Todo el capítulo habla de una misma cosa en la que está inscrita esta idea. Y quisiera que repasáramos eso en primer lugar, porque es parte del contexto en el que aparece este pasaje. Y el tema central tiene que ver con la religión que, que estaba en aquel momento y cómo Jesús traía algo completamente nuevo. Entonces vamos a revisar rápidamente capítulo 2 desde el principio, por favor. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús había estado recorriendo las ciudades vecinas, ¿no? Las aldeas vecinas, más que ciudades, aldeas sin murallas vecinas, y regresa a Capernaum después de algunos días, y me encanta esta idea de que se oyó que estaba en casa, ¿sabes? Una de las cosas que tenemos que entender en un hogar cristiano, ¿no? Esta es una conferencia de homeschool, pero el homeschool
lo queremos hacer no solamente como una instrucción académica, queremos que nuestro hogar sea cristiano. Y una de las cosas que veo acá es que se oyó que estaba en casa. ¿Qué es lo que se oye en tu casa? ¿Qué es lo que se oye en mi casa? ¿Se oye que está Jesús? ¿O se oyen más otro tipo de cosas? ¿Se oyen gritos? ¿Se oyen palabrotas? ¿Se oyen? Es imposible que nosotros podamos llevar a cabo una crianza adecuada a nuestros hijos si no se oye a Jesús en casa, si no se escucha que Jesús está en casa. ¿Qué piensan mis vecinos? ¿Piensan, están locos? ¿O piensan, se escucha que está Jesús? Y no sabemos qué casa era, pero se escuchaba que estaba Jesús en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Esto también me gusta. Esto de estaban en casa, se escuchaba que Jesús estaba en casa, está directamente relacionado con que les predicaba la palabra. No hay manera de que nuestros hijos escuchen de Cristo si no es a través de la palabra. Bueno, es decir, hay muchas otras maneras, pero ninguna segura, sino a través de la palabra. Y esto no tiene que ser algo, no es una actividad que tengo que sumar a mi vida, un parche nuevo en un traje viejo. No, esto tiene que ver con una nueva identidad que tengo, en que mi boca está llena de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra abunda en el corazón. Es imposible que mis hijos, bueno, no imposible, el Señor tiene misericordia y poder para hacer todo, pero nuestra tarea a nuestros hijos en la crianza tiene que ver con que escuchen que Jesús está en casa y que haya predicación constante de la palabra. Y no me refiero a darles estudios bíblicos todo el tiempo, sino que nuestras conversaciones sean eso, como dice Pablo a los Efesios y a los Colosenses, ¿no? Llenas de cánticos, de himnos espirituales, de la palabra, de salmos. Nuestra enseñanza, nuestra instrucción debería ser descansando en eso, en que nuestra autoridad y nuestra enseñanza proviene de la palabra. Ahora, ¿qué sucede? Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron o literalmente destecharon, ¿no?, el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Estos 4 hombres traen a uno que está paralítico, está la multitud en la puerta, no pueden pasar, y conoces la historia, ¿no? Se trepan. En aquella época los techos eran planos, no eran techos de 2 aguas, sino planos como pequeñas terrazas, y empiezan a escarbar, eran de adobe y de algún tipo de paja probablemente, y empiezan a escarbar y abren un hueco. Y si estuvieras abajo, verías probablemente que empieza a escucharse un ruido, empieza a caer un poco de tierra y después pues ya como que se entra un poco de luz y luego se ve una mano y luego varias hasta que se hace un hueco y tal vez amarraron a este hombre en la camilla y lo bajaron. Y versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, interesante, porque hace un momento dijimos que se escucha cuando Jesús está en casa. Pero ahora vemos que la fe es visible. Jesús pudo ver la fe de ellos. No es que ellos están buscando exhibirse de cierta manera, pero por lo que vemos en el texto, ellos tienen tanta certeza de lo que Jesús puede hacer, de quién es Jesús, que eso los lleva a hacer algo que a vista de los demás sería una locura. Y me pregunto si mis hijos me ven así, que mi manera de conducirme a vista de otros puede ser una locura, pero a vista de ellos que conocen lo que las escrituras han estado hablándoles, pueden decir, mi papá tiene fe, ha confiado en Dios. Entonces ellos tienen una fe. Es un gran debate hasta el día de hoy a quién se refiere con ellos. Yo creo que probablemente se refiere a todos, los 4 amigos más el paralítico.
que tienen fe y, y por eso lo bajan del techo y haciendo una abertura bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es muy, muy, muy importante que no le dice: Hijo, Dios te perdona tus pecados. No está hablando, digamos, de parte de Dios Padre. Es Él quien está otorgando el perdón a este hombre. Y eso nos habla con claridad de la deidad de Cristo, de cómo Jesús no era un gran maestro, un hombre con sabiduría, sino Dios mismo, encarnado. Y esto lo entienden los escribas que estaban ahí. Los escribas eran personas que se dedicaban a transcribir las escrituras y por tanto la conocían muy bien. Y fíjate, versículo 6, dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esto es lo que ellos pensaban. ¿Y por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Hay tres cosas que Jesús hace y que claramente solo puede hacer Dios. Número 1, perdonar pecados. Número 2, conocer lo que ellos están pensando. Y número 3, sanar a este hombre. Es decir, Jesús por 3 vías está demostrando que Él es quien el paralítico cree que es. Porque el paralítico, si no tuviera fe, no podría tener perdón de pecados. Acuérdate que nosotros somos salvos, nuestros pecados son perdonados por gracia, por medio de la fe. Y eso es lo que Jesús había visto en este hombre. Es curioso que este hombre evidentemente no puede hacer cambios en su conducta. Es paralítico. O sea, ni siquiera puede acostarse de una manera distinta porque está paralítico. Lo único que puede cambiar en su vida es su naturaleza. Él no puede cambiar su manera de moverse porque no se puede mover, pero puede cambiar su fe. Él creía muchas cosas, pero ahora, por el contexto, entendemos que ha creído en Jesús y esa fe es la que le permite ahora escuchar estas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús hace esto no para exhibirse, sino para poder alcanzar a esos escribas que están ahí. Porque estos escribas están haciendo algo correcto. Estos escribas están haciendo algo que es cierto. Están diciendo: nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Y eso es verdad. Podríamos ponerles una palomita. Muy bien, escribas, hicieron su tarea de investigación, tienen razón, solo Dios puede perdonar los pecados. Tienen razón. Ahora, lo que Jesús hace es, versículo 8, Él les dice: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? No hacer, sino decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. La respuesta es sencilla. Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque ahí no hay evidencia. Es algo que se dice, pero no hay comprobación tangible. ¿Cómo sabemos si son perdonados o no? No hay algo que se revele que sus pecados fueron perdonados. Entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil? Decirlo, pues que tus pecados se son perdonados. Ok, versículo 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sabes por qué sana a este hombre paralítico? Para que los escribas sepan que Él es Jesús. Me impresiona el amor que
Jesús le tiene a estos hombres? Está no queriendo humillarlos, está queriendo reconciliarlos. Ellos a lo mejor dicen necesitan una prueba y Jesús les va a dar esta prueba y les está diciendo para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, y esa frase, el Hijo del Hombre, es inconfundible, viene de Daniel 7:13, en la que Daniel en una visión ve a Dios Padre en un trono, en su trono el anciano de días, y al Hijo del Hombre acercarse y recibir dominio, poder y gloria, y que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. O sea, ¿cómo puede ser que Dios está compartiendo su gloria con alguien? Es que este personaje, el Hijo del Hombre que se acerca, es Dios mismo. Entonces, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, todos entendían que está diciendo, oh, yo soy el de Daniel 7:13. Yo soy aquel que va a recibir dominio, poder y gloria. Entonces les está diciendo, para que ustedes sepan que yo tengo poder para perdonar pecados. Y le dice al paralítico, versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es lo que tenemos en esta primera escena? Tenemos a los escribas, que tienen las respuestas correctas, que tienen la percepción correcta, pero no tienen fe. Vemos a estos hombres que llegaron tarde. O sea, pudieron haber llegado temprano y hallar lugar, pero llegaron tarde. Son medio locos, rompen la casa. Quién sabe cuántas normas de civilidad habrán roto para llegar hasta ahí y bajar, pero tienen fe. Una fe que es visible y que Jesús dice, por esa fe te puedo decir, levántate y anda. ¿Sabes? Hay una lucha entre lo que podríamos llamarle la religión vacía, ritual, y la fe. Vamos con la segunda escena. Versículo 13. Olvidamos una cosa. El propósito está ahí en el final del versículo 12, cuando todos glorificaron a Dios. Ese era el objetivo, que Dios sea glorificado. Versículo 13. Volvió pues a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Leví dice que estaba sentado al banco de los tributos. Los que cobraban los impuestos eran personas que eran consideradas traidores a la patria, porque estaban trabajando para el Imperio Romano, que tenía pues un dominio férreo, y entonces trabajar para el Imperio Romano, para los gentiles e idólatras, era una vergüenza. Otra vez, la religión veía a Leví como un traidor, pero Jesús lo ve como alguien en necesidad. Y le dice, porque fíjate en el verso 14, dice que Jesús vio a Leví. No pasó desapercibido. Aunque debería ser despreciado, lo vio y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. No nos dice la palabra. La verdad es que no tenemos cómo saberlo, pero pareciera como si Leví hubiera estado esperando. A lo mejor él decía, bueno, pues lo siguen personas decentes. ¿Yo qué puedo hacer? Yo soy un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús le dice, sígueme, no lo piensa dos veces y suelta todo y le sigue. Verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Por supuesto, los amigos de Leví no eran personas para agrado de los judíos religiosos. Por supuesto que no. Nadie bien
querría juntarse con Leví. Los que se reúnen con Leví, pues son publicanos y pecadores. Y cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, y va a comer con él, lo acompañan los que son de su grupo. Y los fariseos reaccionan diciendo, ¿qué es esto? ¿Él come y bebe con pecadores y publicanos? ¡Qué vergüenza! Y Jesús responde, versículo 17, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cambia un poco la terminología para suavizar, ¿no? Y Jesús pone como ejemplo esto como si el pecado fuese una enfermedad, ¿no? Y él el doctor. Esta es una imagen, ¿no? No está diciendo que el pecado es una enfermedad, pero para que entendamos, dice Jesús, yo no he venido a llamar a sanos. Los sanos no necesitan de médico. He venido a llamar a los pecadores, a los que sí necesitan de un Salvador. Y nuevamente tenemos este choque entre Leví, que es un publicano, que es un pecador, pero que a la llamada de Jesús se levanta y lo sigue. En contraste, tienes a los fariseos que viéndole comer con estos no se quieren ni acercar. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Cómo pueden estar haciendo esto? La religión contra esto que es completamente nuevo y desconcertante porque nunca nadie ha hecho algo así. Versículo 18. Siguiente escena. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Una vez más, ahora vienen los discípulos de Juan el Bautista. Estas personas no son malintencionados, son discípulos de un profeta genuino, Juan el Bautista. Pero ellos también han abrazado una serie de rigidez religiosa. Y ellos dicen, oye, están ayunando de este lado, pero los discípulos de Jesús no ayunan. Verso 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Lo que hace Jesús es decirles, en este momento, ellos están conmigo. Cuando ayunamos, lo que estamos buscando es la presencia de Cristo. Cuando ayunamos, lo que estamos queriendo decir es, necesito escuchar la voz de Dios, necesito conocer la voluntad del Señor, necesito la revelación de Dios más que el alimento. Y Jesús dice, yo estoy con ellos. No necesitan ayunar porque el propósito del ayuno no es cumplir un rigor religioso, sino estar conmigo. Y ellos están conmigo. El ayuno yo creo que es una de las disciplinas descuidadas en el siglo XXI. Pero creo que tenemos que regresar a cultivarla no de manera religiosa, sino de manera pasional. Es decir, tenemos que darnos cuenta que somos precisamente como Leví, necesitados, que somos precisamente como el paralítico, necesitados, tan necesitados que estamos dispuestos a renunciar a algo que no es malo como el alimento, con tal de conseguir algo mejor, que es la presencia de Cristo. Y Jesús lo que les dice es, ustedes están ayunando como un rigor religioso porque hay que hacerlo. Ellos ahora no necesitan ayunar porque estoy con ellos. Habrá un momento en que yo me habré ido y entonces ayunarán para buscarme. Y ahí es donde pone este concepto que hemos estado hablando. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. O sea, todos están tratando de parchar su religión, porque evidentemente la religión hace aguas.
La religión se rasga, la religión no alcanza. Es como una cobija que cuando te tapas la cabeza tienes que descubrir los pies, y cuando te tapas las piernas descubres la cabeza. No alcanza, porque el pecado en nuestra necesidad es más grande que todo rigor religioso. No alcanza, y en ese esfuerzo de estirarlo, ¡rac!, se rompe. Pero ahora viene Cristo. Con Cristo puedo remendarlo y entonces ya me va a alcanzar. Y Jesús dice, no, no puedes poner a Cristo como un remiendo en un paño viejo. Jesús no está para remendar nuestros afanes religiosos. Es algo mucho mayor, es algo mucho mejor. Pon el ejemplo de los odres. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Déjame ponerlo de esta manera. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y todos queremos hacer lo mejor para criarles de la mejor manera. Esa es una razón por la cual muchos de nosotros optamos por el homeschool. Hace algunos años, mi esposa hizo un horario para ver dónde estaban consumiéndose nuestras horas y para ver cómo cuidar mejor a mi hija. Mi hijo todavía estaba muy chiquitito, él estaba con nosotros en brazos todo el tiempo, entonces mi hija iba a la escuela y entonces hicimos un horario, ¿no? A ver, mi hija va a la escuela de tal hora a tal hora, tanto tiempo se tarda en llegar a la casa, tanto tiempo la comida, tanto tiene clase de ballet a tal hora, regresamos, viene el día siguiente, ¿qué hacemos acá? Pasa esto, siguiente día, al final de hacer ese horario y de ese ejercicio de ver cómo estaba distribuida nuestra semana, mi esposa se dio cuenta de que teníamos muy poco tiempo con mi hija, que teníamos en horas muy poquito tiempo con ella. Y entonces ella es la que me dijo, hay que considerar la escuela en casa, porque se está pasando la vida y mi hija se pasa en la escuela. Y entonces comenzamos a orar por irnos a escuela en casa. No teníamos ni experiencia ni idea, pero nuestro deseo era criarlos a mis dos hijos mejor y poder involucrarnos no solo en la educación, sino en la crianza. Y desde ese punto hasta el día de hoy, si hay algo que yo he aprendido y que sigo aprendiendo, es que lo mejor que puede pasarle para la crianza de mis hijos es que su papá sea un odre nuevo. Cuando hablamos de odres nuevos, a veces nos queremos enfocar en que mis hijos entiendan que tienen que ser odres nuevos para que Cristo pueda vertir en ellos el Espíritu. A veces pensamos que nuestra tarea es que ellos entiendan que no pueden poner a Jesús como un remiendo en su vida, sino que Jesús tiene que ser completa la vestidura. Pero creo que en la crianza se trata de que yo debo ser un odre nuevo. No es posible que yo impacte la vida de mis hijos si yo no he nacido de nuevo. La mejor manera de involucrarme en la crianza de mis hijos y de hacerlo de la manera piadosa es entendiendo que yo soy el paralítico. Yo soy ese paralítico incapaz. Pero por gracia de Dios tengo fe. Por pura gracia de Dios. Hay tantas personas en el mundo que no han creído en el Evangelio. Y Dios a mí me ha quitado el velo. Es por su gracia. Y Jesús ve a tanta gente en el mundo que rechaza el Evangelio y a mí me ha dicho, tus pecados te son perdonados. Es por su gracia. Yo soy Leví, sentado a la mesa de los tributos, viviendo de mi pecado, hundido en mi pecado. Pero Jesús me vio y me dijo, sígueme. Yo soy aquel que quería conseguir cosas de manera religiosa.
Y Jesús dice, yo estoy contigo. Vas a ayunar cuando necesites escuchar con más claridad mi voz, pero no te aferres a una religión. Yo soy ese al que Jesús alcanzó. Pero ahora, a ese nuevo que Dios ha reconstruido, a veces quiero convertirlo en el antiguo. Y que Jesús me diga, ok, Jesús, dame qué técnicas tengo que usar para disciplinar a mis hijos, qué técnicas tengo que usar para la crianza de mis hijos, qué técnicas, y esas técnicas solamente son un parche en el viejo hombre. Lo que Jesús quiere es algo nuevo, completamente nuevo. Iba a decirles algo, pero solo os digo en un minuto. Tú y yo, para poder criar a nuestros hijos bien, bueno, perdóname por incluirte, yo, porque esto es algo que Dios me dice a mí. Yo necesito nacer de nuevo. Yo sé, ya nací de nuevo, pero todos los días necesito crucificar al viejo hombre. Todos los días necesito dar por muerto al antiguo Ibert para que una nueva criatura sepa cómo educar a mis hijos. Las técnicas vendrán solas. El Señor te dará la sabiduría, te toparás con unos tips en internet. Eso va a venir, eso es fácil. Lo principal es que tú y yo necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué se oye en nuestra casa? ¿Se escucha a Jesús? ¿O se escuchan mil cosas? Mis hijos están siendo enseñados en la palabra, no en estudios bíblicos rigurosos necesariamente, pero sí, cuando le explico a mis hijos por qué esto se hace así y por qué esto no, ¿tengo argumentos bíblicos para hacerlo? Estamos estudiando los miércoles la historia de el primer libro de Samuel y estamos en la historia justo cuando hay la crisis del rey Saúl con David, que pronto será el rey, pero todavía no es, y Saúl lo está persiguiendo. Y hace unas semanas vimos este pasaje en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Y hay un momento en el que Saúl pues quiere matar a David y ya lo ha hecho público y han mandado gente para que vayan y lo maten en su casa. David escapó por una ventana, logró salir, se fue con el profeta Samuel, hasta ahí mandó gente a matarlo. Saúl, Dios lo protege, pero luego David va a buscar a Jonatán, el hijo de Saúl. Y Jonatán le dice, pues voy a averiguar bien cuál es, porque no creo que mi papá quiera matarte, pero voy a averiguar bien y pues voy a interceder y te haré saber lo que siga. Y en el versículo 30 es donde quisiera, 1 Samuel 20, versículo 30, porque hay una celebración de la luna nueva y debería haber estado ahí David, pero David le dijo a Jonatán, no voy a ir, dile que fui a ver a mi papá. Entonces pasó el primer día y Saúl pensó, ok, no pudo venir hoy David, pero a lo mejor mañana. Va en el siguiente día y versículo 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces, versículo 30, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán
y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Esto es como decirle hijo de perversión y rebeldía, ¿no? ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Ahí quería llegar, porque Saúl lo que está haciendo, está diciéndole a su hijo, a Jonatán: Jonatán, mientras David viva, tu trono está en peligro. Si tú lo escoges a él, tú vas a perder tu reino, tú vas a perder tu trono. En realidad, Saúl era el rey, el heredero debería ser Jonatán, pero por desobediencia de Saúl, Dios lo desechó como rey. O sea, si hay un culpable porque Jonatán no ascendiera al trono, no es David, sino Saúl. Saúl es el que está provocando esto, pero está queriendo echarle la culpa a Jonatán. Y Jonatán tiene un corazón tan maravilloso que él ya sabe esto, y él, un capítulo anterior, ya reconoció a David: tú vas a ser el próximo rey. Y él no está aferrado al trono. Es más, lo único que le va a decir a David más adelante es: David, solamente te pido una cosa, ten misericordia de mí cuando subas al trono. Porque la costumbre sería que David subiera al trono y eliminara la dinastía anterior. Debería matar a Saúl, a Jonatán y a toda su familia. Y lo que le dice Jonatán es: ten misericordia. Jonatán había entendido eso. Saúl no. Saúl estaba aferrado a su trono, a su voluntad, a su propósito. ¿Sabes? Jonatán era el rey. Dios lo desechó como rey, pero no lo desechó como persona. Le dijo: no serás más rey. Pero Saúl pudo haber dicho: ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar el camino para el siguiente rey. Déjame servirle, Dios, a aquel que tú estás. Pero en vez de abrazar la voluntad de Dios, está abrazando su propio deseo. ¿Y sabes a dónde lo va a llevar? A su muerte y a la muerte de su hijo. Saúl, tratando de aferrarse a su propio deseo, va a terminar arrastrando a su familia. Él no es capaz de aceptar la voluntad de Dios. En cambio, David, que va a tener pecado y va a tener problemas, va a tener un montón de fallas, David se va a convertir en el estándar. En el libro de Reyes, una y otra vez, David es el estándar. Porque todos los reyes que van a venir en la dinastía, en la descendencia de David, van a decir si anduvo en los caminos de su padre David o no anduvo en los caminos de David su padre. O sea, el estándar va a ser él. Hay una marca que él está dejando a la que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos van a mirar. Y tú y yo somos o Saúl o David. Y nuestros hijos van a mirar o el estándar de David que podemos haber dejado o el estándar de Saúl. Y no se trata de qué hacemos, sino de quiénes somos. Y Jesús el día de hoy dice: si tú entiendes que estás paralítico, no sé tú, yo me siento completamente incapaz en la educación de mis hijos, y pasan los años y viene la adolescencia, yo siento, estoy orando por el rapto más que nunca, porque tengo temor. ¿Sabes qué? Soy un paralítico, soy incapaz. Lo único que tengo es fe, que Dios ha dicho que Él va a estar ahí conmigo. Si tú te sientes así, no trates de echar a Cristo en el odre viejo. Reconoce que eres un necesitado, reconoce que eres como el paralítico, reconoce que estás sentado en la mesa del publicano en el pecado, pero que escuchas que Cristo te está llamando. Y suelta todo, levántate y síguele. Entonces serás un odre nuevo en el que cuando el vino del Espíritu entra en ti, no se va a reventar. Y tus hijos y mis hijos podrán ver a nuestra memoria y tendrán un estándar.
que será como el de David por generaciones, no como el de Saúl, que terminó arrastrando a todos a su propia tumba. Dios quiere hacer esta obra. A eso vino. Él vino precisamente para que nosotros podamos ser transformados. No vino a arreglarnos, vino a darnos una nueva vida. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias porque, pues, Señor, el entender que estamos tan necesitados, el recordar que somos tan necesitados de una nueva transformación, pero también escuchar que tú puedes acercarte a nosotros y revelarte y transformarnos, Señor, nos da paz, nos da esperanza. Yo te ruego que cada uno de nosotros pueda ser verdaderamente una nueva criatura. Independientemente si llevamos muchos años asistiendo a la iglesia y tenemos generaciones de cristianos en nuestras espaldas, si hay alguien que no ha nacido de nuevo y por eso la crianza es tan dura, ayúdanos el día de hoy a ser una nueva criatura, a reconocer que te necesitamos, que somos necesitados de un Salvador. Por favor, Señor, abre nuestro corazón a tu palabra, que si el día de salvación es el día de hoy, ninguno endurezca el corazón, que podamos recibir de ti esta gracia, habiendo entendido nuestra condición y habiendo entendido este don inefable, que eres tú mismo en nuestros corazones. Resplandece en la oscuridad de nuestras tinieblas en nuestro corazón, Señor, y haznos nuevas criaturas. Te lo rogamos en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, en quien confiamos porque por Él tenemos entrada hasta el trono de tu gracia. Amén. Amén. Muchas gracias.